La clase del día de hoy corresponde a Introducción a la Física Secundaria. ¿Por qué es importante el tener este tipo de clase de Introducción a la Física? Principalmente porque muchas personas en su vida no han conocido realmente lo que es física y no saben cómo enfrentarse a ella y cuáles son las bases mínimas que deberíamos tener. Algo que es sumamente necesario de conocer es saber qué es lo que es la física en sí. La física, tal como menciona aquí la presentación, es la ciencia natural que se encarga del estudio de la materia, del tiempo y el espacio. O sea, si nosotros nos damos cuenta, la física en sí estudia la ciencia natural en casi completamente, debido a que estudia todo lo que está en nuestro entorno, tanto lo que es material como lo que no podemos tocar, tal como es el tiempo y el espacio en sí. Además, la física se encarga de la interacción que se da entre estas cuatro áreas, entre estos cuatro conceptos. Y de hecho nosotros al revisar el estudio de la física, en la historia nosotros nos podríamos dar cuenta que la física en sus orígenes era mucho más abarcante, ya que originalmente comprendía lo que era la filosofía, la química, y algunas otras ramas de la matemática y la biología. Ya a partir del siglo XVII en adelante es cuando la ciencia comenzó a evolucionar y allí la física tomó un lugar mucho más grande y de esta manera ya tenía su dominio propio. Pero a pesar de eso, en la actualidad aún podemos encontrar algunas en donde la física se junta a otras ciencias, tal como lo es en el caso de lo que es la química cuántica, la termodinámica y otras áreas. Todo esto nos permite realmente poder comprender lo que está ocurriendo en la actualidad respecto a lo que es la física. Nosotros podemos darnos cuenta que la física es muy, pero muy abarcante, muy grande, y de esta manera nosotros podemos interactuar con la física de distintas maneras. De hecho, las ramas de la física son muchas y cada una de estas ramas a nosotros nos permite poder tener un conocimiento distinto. Tal como se menciona aquí, la física no es una ciencia netamente teórica, o más bien no es solamente una ciencia que se encarga de la teoría, sino también es una ciencia muy experimental, es una ciencia que nosotros la podemos vivir día a día, que nosotros la podemos tener en nuestro entorno. Sin duda, la amplitud del campo de estudio de la física, también así como el desarrollo histórico que se asocia con otras ciencias, nosotros la podríamos considerar como una ciencia fundamental o una ciencia que es central o el inicio para otras ciencias. De esta manera, nosotros podemos realmente apreciar la importancia de la física en nuestra sociedad y apreciar también que gracias a la física es que nosotros podemos tener distintas herramientas tecnológicas, tal como los celulares o computadores que estamos utilizando en este momento. El conocimiento de la física nos permite a nosotros poder seguir avanzando en todo lo que es nuestro entorno. Debemos pensar que la física se encarga de estudiar desde las partículas más pequeñas, incluso cosas que no somos capaces de ver, a cosas tan grandes como es el universo. Es por eso que nosotros tenemos que darle la importancia a esta ciencia como tal y hacer un estudio consciente de ella. Pero ahora nosotros para poder hacer un estudio de ella necesitamos algunas herramientas básicas. Y una de estas herramientas es el alfabeto griego. Pero nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver el alfabeto griego con física? Es que resulta que el alfabeto griego nosotros lo vamos a utilizar como una herramienta, tal como es la matemática. Pero nosotros igual es importante que tengamos alguna idea básica de lo que es el alfabeto griego, de dónde surge. Lógicamente, tal como dice su nombre, este alfabeto hicieron los griegos y consta de 24 letras que se utilizaban para escribir en ese dialecto. Algo que es importante, que es de cuándo data este alfabeto, y es alrededor
del siglo 9 antes de Cristo. O sea, si nosotros vemos, es un alfabeto muy, pero muy antiguo, el cual nosotros ahora lo estamos utilizando con una finalidad de poder teorizar algunos conceptos y a la vez ocupar cada uno de estos elementos del alfabeto que voy a mostrar a continuación, poder utilizar estos elementos en nuestro favor. Por ejemplo, yo sé que en más de alguna oportunidad en matemática hemos visto alguno de estos para denotar ángulos, tal como alfa, beta, gamma, que es lo típico. Tal vez el número pi también puede venir rápidamente a nuestra mente, y así algunos otros símbolos. Y de igual manera, nosotros lo vamos a utilizar en física. Algunos de estos elementos, de estas letras, la vamos a llevar al campo de la física, en donde lo vamos a utilizar como un concepto, el cual lógicamente a su debido momento lo vamos a ir conociendo. Otra herramienta que es de suma importancia para nosotros trabajar en ciencia en general y de manera en particular en la física es la notación científica, en donde nosotros debemos tener claro que la notación científica es un recurso matemático que nosotros empleamos para simplificar cálculos o representar de manera más concisa números muy grandes o muy pequeños. Además, es importante mencionar que para expresar un número en notación científica, identificamos la coma decimal, si es que existe, y la desplazamos hacia la izquierda si el número a convertir es mayor que 10. En cambio, si el número es menor que 1, empieza con 0, y luego continúan con otros números, la desplazamos hacia la derecha tantos lugares como sea necesario para que en ambos casos el único dígito que quede a la izquierda de la coma esté entre el número 1 y el 9 incluidos, o tal como aparece en esta imagen, cualquier número real entre el 1 y el 10, pero sin incluir el 10, y que todos los otros dígitos aparezcan a la derecha de la coma decimal. Entonces, de esta manera, nosotros podemos operar y transformar números más grandes o muy pequeños, los cuales de repente nos pueden complicar un poco la existencia si queremos operar con ellos de manera normal. Que es importante de destacar que tenemos este m, en este caso, que va a ser cualquier número real que se comprenda entre el 1 y el 9 o entre el 1 y el 10 sin incluir el 10. Entonces, cualquier número real va a poder ir aquí y esto siempre va a ir acompañado de este exponente de base 10 y donde n siempre va a ser un número entero. Ahora tal vez puede sonar un poco raro todo esto y es por eso que vamos a continuación a ver un pequeño ejemplo. Dice, escriba en notación científica los siguientes números. El primer número que tenemos es 753,4354. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el número sin la coma. Lo escribimos tal cual lo vemos allí. Y ahora lo que tenemos que ver es que tenemos que escribir el número de tal manera que esté escrito entre el 1 y el 10. Para ello, nosotros donde tenemos la coma, la vamos a tener que correr tantos espacios sea necesario con la finalidad de que podamos llegar al lugar donde corresponda para que el número nos quede escrito entre 1 y 10. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es correr la coma 1 y 2 espacios y de esta manera nos va a quedar escrito tal como allí aparece. Entonces tenemos 1, 2, 2 espacios, ponemos la coma allí, por 10 elevado a 2, en este caso, ya que fue 2 espacios los que se corrieron hacia la izquierda. Movimos la coma decimal, 2 lugares hacia la izquierda, como sale allí mencionado. Ahora, otro ejemplo. El caso siguiente tenemos ahora un número menor a 1. ¿Cómo operamos con él? De la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Correr la coma tantos espacios sea necesario para que el número nos quede escrito entre 1 y 10. Entonces tenemos un espacio, 2, 3. Escribimos primeramente el número
tal como lo tenemos allí, y ahora que sabemos que tenemos tres espacios, ponemos la coma allí, y elevamos, que se nos queda con la base de exponente 10 y elevado a menos 3. Como movimos la coma decimal 3 lugares hacia la derecha, es que el exponente va negativo. Pongamos el ejemplo de que en vez de que tenga la coma allí, este número no tenga coma, o en realidad su coma estaría aquí, y después vendrían muchos ceros hacia la derecha. Tenemos allí la coma, y voy a tener que correr todos los espacios necesarios para que se convierta en el número que yo necesito y que es entre 1 y 10. Entonces, corrí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios. Entonces, este número que tengo acá, en vez de elevado a 2, me quedaría elevado a 6. Entonces, eso es lo que tengo que ir viendo. Depende de cada situación. Lógicamente, la notación científica va a ir variando. Prefijos de medida también son otros elementos que son de suma importancia y muy necesarios para trabajar en física. Lo que debemos saber nosotros de los prefijos de medida es que estos están establecidos por el Sistema Internacional de Medida y se utilizan para nombrar múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del kilogramo. Yo voy a comprar un kilogramo de pan. De hecho, nosotros estamos tan mal acostumbrados en decir que voy a comprar un kilo de pan. Nosotros cuando utilizamos la palabra kilo, estamos utilizando el prefijo de medida, el cual hace referencia a 1000. Y en este caso, el 1000 al cual estamos haciendo referencia corresponde a gramos. Entonces, cuando decimos quiero un kilo de pan, estoy diciendo realmente que tengo un kilogramo de pan. Ya, entonces, como les decía, los prefijos de medida son de suma importancia para nosotros entender en qué concepto estamos hablando y para entender realmente la física en sí y todo nuestro entorno también en cuanto a lo que respecta a las medidas. Tal como les decía, los prefijos de medida pertenecen al sistema internacional y quien los fija oficialmente corresponde a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que ellos son quienes están a cargo a nivel internacional de poner estas bases. Con los que nosotros vamos a trabajar principalmente en física corresponde a los que tenemos en esta tabla. Tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico y femto. ¿Existen más? Sí, y existen muchos más. Pero los más utilizados por lo menos son los que aquí yo les estoy presentando en esta tabla. Un ejemplo para entender un poquito esto. Tenemos allí 12.000 millones de litros. ¿Con qué prefijo de medida convendría mencionar la medida anterior? Con la finalidad de que se nos haga más fácil de poder mencionar. Y aquí me están diciendo giga. Excelente. De hecho, esa es la respuesta correcta y lo vamos a ver a continuación. Porque aquí lo tengo expresado. La opción A, si yo lo dejo en unidades de mililitros, tendría 12 billones de mililitros en Chile, debido a cómo nosotros lo expresamos en Chile la medida. Pero en Estados Unidos esto se diría 12 trillones de mililitros. Entonces, hablar de esa cantidad no sería muy cómoda. Ahora, para el caso de nanolitros, en Chile nosotros diríamos que tendríamos 12 trillones de nanolitros y en Estados Unidos diríamos que tendríamos 12 quintillones de nanolitros. Entonces, hablar de esas medidas tan grandes no es muy bueno, no es muy cómodo. Ahora, si nosotros hablamos del prefijo de medida kilo, tendríamos 12 millones de kilolitros. Entonces, todavía es poco cómodo de mencionar. Pero en cambio, con el prefijo de medida giga, nosotros diríamos solamente 12 gigalitros. En base a eso es que nosotros utilizamos los prefijos de medida para que realmente se nos haga mucho más práctico el poder expresar números muy grandes como este o tal vez números muy pequeños que podríamos ver en otras situaciones. La idea de esto es que nosotros podamos siempre utilizar la medida que más nos acomode para poder expresarlo de una manera más sencilla. Puede que quede en duda ahora, pero vamos a ver un par de diapos más adelante
algunas otras operaciones para poder comprenderlo un poco más. Me pregunta aquí lo siguiente, profe, ¿siempre se tiene que ser el que te da la cantidad más baja de números? Ya, voy a reestructurar la pregunta, creo que me están diciendo si es que al transformar con prefijos de medida, siempre tendría que buscar que me quede el número más pequeño posible y la respuesta es sí. La idea es que yo siempre pueda trabajar con un número que sea más amigable. Es mucho más fácil decir 12 gigalitros a que decir 12.000 millones de litros. Pero para yo poder trabajar de esta manera, es necesario que yo conozca los prefijos de medida, si no, no voy a entender a qué estoy haciendo referencia tampoco. Si ustedes se dan cuenta, los prefijos de medida tienen cierta similitud con lo que es la notación científica, debido a que aquí tenemos un factor de base 10 elevado a algún numerito allí. Entonces, alguna relación tiene y en unos ejercicios que voy a presentar un poquito más adelante lo vamos a corroborar. Continuamos. Otra cosa que también es de suma importancia es la conversión de unidades de medida. Esto, y seguimos trabajando y dando vuelta dentro de lo mismo, el trabajar con conversiones de unidades de medidas es transformar de un valor de una cierta magnitud física en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Eso es lo que aparece allí resaltado. De repente esto basta con multiplicar por una fracción, que nosotros lo vamos a conocer como un factor de conversión, y el resultado va a ser otra medida equivalente. Puede sonar todo esto un poco engorroso, medio raro, y siempre yo creo que se entiende mucho mejor con ejemplos. Entonces, a continuación, vamos a desarrollar una serie de ejercicios de transformar el valor de un año en otras medidas, tal como en días, horas y minutos. Lo que es importante de resaltar es que nosotros vamos a trabajar con el método de 4 pasos. El método de 4 pasos consta de lo siguiente. En el paso número 1, yo tomo los datos que sean necesarios y los escribo, lo hago explícitos, los tengo que ver para que después, cada vez que yo opere, vaya a los datos y pueda trabajar de manera sencilla. Segundo paso es presentar una fórmula o en la base con la cual voy a trabajar. Y allí tendría mi segundo paso. Entonces, primer paso son los datos, segundo paso es el uso de fórmulas. En el tercer paso es recién allí donde yo comienzo a desarrollar el ejercicio. O sea, una vez que yo sé cómo voy a operar, realizo el ejercicio en sí. Y el cuarto paso es escribir mi respuesta de manera escrita completa. Yo tengo que decir palabra tras palabra respondiendo a la pregunta que se me planteó en un comienzo. Entonces, en base a eso, yo tengo ahora mis datos. El tiempo, que es la medida de un año. Ahora aquí yo puse la simbología que voy a utilizar. Para el año lo voy a representar con la letra A, para el día con la letra D, minuto con M y segundo con S. ¿Existen otras notaciones para eso? Sí, pero para realizar este ejercicio y para que sea de manera más amigable, voy a realizarlo de esta manera. Lo que había hecho yo primero, puse mis datos y ahora yo voy a poner mi factor de conversión. Yo lo que tengo es que un año, que es lo que tengo que transformar, lo voy a multiplicar por un factor de conversión que, si ustedes se dan cuenta, es exactamente un 1 en el fondo. Entonces yo no voy a cambiar lo que tengo aquí, debido a que un año equivale a 365,25 días. Si ustedes revisan la guía, en la guía aparece multiplicado o con el factor de conversión que los días son 365. En este caso, en el video lo quise hacer un poco más específico para que entendamos y recordemos también que, de hecho, este mismo año es un año bisiesto y es debido a este 0,25 aproximado que está dando vuelta. Entonces, tenemos un año por este factor de conversión, que un año equivale a 365,25 días. Entonces, esta fracción que tengo aquí equivale a un 1. Entonces, yo no estoy cambiando el valor que tengo acá y lo estoy manteniendo. Entonces, ahora que presenté cómo voy a operar, ahora puedo desarrollar el ejercicio.
¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a eliminar las unidades de medida que son iguales. Entonces, la unidad de medida año con año se simplifican y me va a quedar solamente la unidad de medida de días. 1 por 365,25 dividido 1 me da 365,25 días. Aquí tengo el tercer paso hecho, que es el desarrollo del ejercicio, y que me faltaría escribir mi respuesta para el cuarto paso, y digo, por lo tanto, esos tres puntitos que están allí los vamos a utilizar bastante, que significan por lo tanto. Entonces, por lo tanto, un año equivale a 365, ahí me faltó, 25 días. Para el B, transformar el año en horas. ¿Qué voy a hacer yo? Como ya yo sé cuántos días equivale un año, voy a transformar ahora las horas a días. Entonces, tomo el resultado anterior y lo llevo a lo que tengo acá. Con este factor de conversión, que sigue siendo un 1, 24 horas equivale a un día. Entonces, multiplico por ese 1 que tengo allí, simplifico la unidad de medida que son iguales y llego al resultado que tengo acá. Entonces, al multiplicar 365,25 por 24 horas, me va a quedar un resultado de 8.766 horas. Entonces, podríamos decir que un año equivale a 8.766 horas. Y nos faltaría, por último, transformar esto a minutos. Entonces, al transformar esto yo a minutos, hago exactamente lo mismo otra vez. Tomo la cantidad de horas que ya tenía y ahora la puedo transformar en minutos. ¿Cómo hago esto? Yo sé que una hora equivale a 60 minutos, entonces este va a ser mi nuevo factor de conversión. Simplifico las unidades de medidas que son iguales y ahora multiplico los valores que tengo allí presentes. Multiplicando los valores que tengo allí presentes, me va a quedar como resultado 525.960 minutos. Entonces, por lo tanto, un año equivale a 525.960 minutos. Ahora, ¿qué ocurriría? Voy a presentar otro caso que me dice transforme el valor de un año en segundos y no me pide que haga la transformación anterior. Entonces, yo escribo mis datos y ahora yo digo que un año equivale exactamente a ese factor de conversión, que un año equivale a 365,25 días, y a la vez sé que un día, a ver, tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué en la guía sale de otro valor? Es porque allí en la guía utilizamos el valor de día como 365 equivalencia a un año, y aquí lo estamos utilizando como 365,25. Es por eso, Vicente, que varía el resultado, ya que aquí hay un 0,25 de diferencia en cuanto a la cantidad de días. Lo que estoy haciendo ahora es más exacto. Ya, como decía anteriormente, un año equivale a 365,25 días. Un día equivale a 24 horas. Una hora equivale a 60 minutos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si a mí no me piden que yo lo vaya haciendo paso por paso, yo lo puedo hacer también todo esto de una vez en una sola operación más grande. Y opero de la misma manera ahora. ¿Qué hago? Simplifico unidades de medida que son iguales. Año con año, día con día, hora con hora, minuto con minuto. La única unidad de medida que me quedó a continuación es solamente la de segundos. Entonces, con todos estos factores de conversión, yo voy a poder llevar desde un año hasta segundos. ¿Y ahora qué me restaría hacer? Solamente multiplicar y me quedaría que sería 31.557.600 segundos. Por lo tanto, un año equivale a 31.557.600 segundos. Lo que vamos a hacer a continuación es ir revisando los ejercicios que aparecen en la guía que está adjunta, pero previo a eso vamos a ver un ejercicio más que tiene que ver con este mismo resultado. Si sabemos que un año equivale a 31.557.600 segundos, ¿cómo se escribiría este valor en notación científica y qué prefijo ayudaría a expresar mejor ese valor en segundos? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Entonces, nuevamente, el primer paso, escribimos nuestros datos. Luego de nuestros datos, escribimos con qué vamos a operar. Entonces aquí yo escribí con qué voy a operar. Escribí el número, si ustedes se dan cuenta, sin un par de ceros. Lo podría haber escrito, sí, pero ahora, ¿por qué no lo escribí? Es porque lo vamos a llevar a notación científica. Y si ustedes leen bien el documento, menciona allí que los ceros que van a la derecha de la coma decimal no nos van a afectar en nuestro resultado en una primera instancia. Quiero decir en todo caso que si nosotros estuviésemos realizando mediciones, sí nos afectarían esos ceros, pero para términos generales de lo que estamos viendo ahora, no es de mayor importancia. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Teníamos aquí nuestra coma decimal y tenemos que ver cuántos espacios los vamos a correr. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Entonces, coma por 10 elevado a 7. Entonces allí tendríamos la primera parte, que es escribir en notación científica. Como estas dos preguntas van juntas y no están en un enunciado aparte o separado con letras o con números o con algo distintivo, yo puedo dar una sola respuesta al final. Entonces llegamos hasta el paso 3 y ahora retomamos desde el paso 2 para la siguiente. ¿Qué necesito ahora? Es conocer qué prefijo de medida ayudaría a expresar mejor ese valor en segundos. Entonces, tomamos nuestra tablita que teníamos y revisamos. Yo tengo 3,15576 por 10 elevado a 7. Revisando la tabla acá, ¿cuál es el valor comparando el exponente que tengo acá con los factores que tengo acá que estarían más cercanos? Si yo me pongo a revisar, yo tengo por 10 elevado a 7, acá tengo por 10 elevado a 2, elevado a 9, elevado a 6, y este sería el más cercano. Entonces, tendría que llegar a transformarlo con el prefijo de unidad mega. ¿Cómo transformo este valor que tengo aquí, este, en ese de acá? Lo que tengo que hacer es este numerito, ya dejar de expresarlo como notación científica y acomodarlo de tal manera que el exponente que tengo acá sea idéntico al que tengo en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr la coma decimal un espacio hacia la derecha, de manera tal que me quede este numerito, en vez de factor 7, va a quedar con un factor 6. Entonces, el valor que tenía acá, que era 3,1, ahora me va a quedar 31,5576 por 10 elevado a 6. Y esto es debido a que corrí un espacio la coma decimal. Ahora, yo puedo decir que esto es aproximadamente 31,6 megasegundos. Entonces, un año que yo lo expresaba como 31.557.600 segundos, puedo decir que es aproximadamente 31,6 megasegundos. Me dice, pero queda mayor que 10. Sí, no hay problema, porque lo que estoy haciendo ahora, en este paso de acá abajo, no es transformarlo en notación científica. En notación científica yo lo tengo acá arriba. Esto es en notación científica. Lo que tengo acá abajo, estoy respondiendo a la segunda pregunta que está hecha, que es ¿con qué prefijo de medida lo puedo utilizar? Y para responder a eso, no necesariamente tiene que estar en notación científica. No sé si respondí a tu pregunta, Daniel. Ya, genial. Entonces, por lo tanto, 31.557.600 segundos se escribiría como 3,15576 por 10 elevado a 7. Así se escribiría en notación científica y el prefijo de medida que ayudaría mejor a expresar dicha situación sería mega. Cuando suba la presentación va a estar corregido ese detalle para que no se vayan a confundir. Ahora sí, vamos a revisar lo que tiene que ver con la guía que está adjunta. Y allí tenemos estos ejercicios.
No voy a dedicarme a desarrollar cada uno de ellos, voy a desarrollar los que considere más interesantes, pero sí voy a ir dejando la respuesta para que ustedes puedan ir revisando si sus resultados corresponden o no a lo que realizaron. Entonces, allí tenemos los resultados de esa tablita que allí aparece. 7 centímetros equivalen a 70 milímetros, 5.500 centímetros equivalen a 55 metros, 2 decímetros equivalen a 20 centímetros, 9.000 metros equivalen a 9 kilómetros, 350 milímetros equivalen a 35 centímetros y 4 metros equivalen a 400 centímetros. Este sí me interesa desarrollar un poquito más con profundidad porque estoy seguro que todos o la gran mayoría ha operado mediante la regla de 3 simple, y lo cual para mí es casi un infarto al corazón que me da, debido a que no es la manera correcta con la cual tenemos que trabajar. Dice el siguiente enunciado: el grosor de una tarjeta de banco es aproximadamente de 1 milímetro. ¿Cuántas tarjetas se deben reunir para alcanzar 10 centímetros? Entonces, lo primero, escribimos nuestros datos. Una vez que escribimos nuestros datos, escribimos con qué vamos a trabajar. Yo sé que el grosor de una tarjeta equivale a 1 milímetro y el grosor de X tarjeta tiene que ser de 10 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es operar solamente en una unidad de medida que va a ser la de milímetros. Entonces, si alguien me pregunta, ¿podría trabajarlo en centímetros? Sí, podría, pero para esta situación no va a ser conveniente. Es más fácil para esta situación trabajar con milímetros. Si usted desea realizarlo con milímetros, no hay ningún problema, pero siempre tenemos que buscar lo que nos preste una ayuda en vez de que nos vaya a dificultar el camino. Entonces, ahora que tengo esto, comienzo a operar. Elimino unidades de medida que son iguales, en este caso centímetros. 10 por 10 milímetros dividido 1, me va a quedar 100 milímetros. Ahora, a continuación, yo sé que el grosor de una tarjeta era de 1 milímetro. ¿Qué voy a hacer ahora? Como yo quiero llegar a esos 100 milímetros, voy a multiplicar por 100 a esta igualdad. Entonces voy a multiplicar por 100 a la izquierda y por 100 a la derecha. Entonces tenía el grosor de una tarjeta y ahora tengo el grosor de 100 tarjetas. Tenía 1 milímetro y ahora tengo 100 milímetros. Entonces, yo ahora puedo hacer la siguiente igualdad. Como yo quería llegar a 10 centímetros, tal como está puesto acá, y esa igualdad equivale a 100. milímetros, yo puedo hacer la siguiente igualdad, que el grosor de 100 tarjetas es igual al grosor de X tarjetas. O sea, lo que yo andaba buscando aquí es mi respuesta final. Por lo tanto, la cantidad de tarjetas que se deben reunir es de 100. No trabajamos con regla de 3 simple, trabajamos con factores de conversión. En este caso, el factor de conversión que utilizamos aquí era una fracción, que dijimos que 1 centímetro equivalía a 10 milímetros. Y en esta otra parte, nuestro factor de conversión fue de 100. Multiplicamos por 100 y la igualdad se mantuvo. Yo puedo multiplicar por lo que sea, pero si multiplico en ambas partes, la igualdad se mantiene. Otro ejercicio es el siguiente. Dice: Camila se interesó sobre Crystal Kovrich, medallista panamericana chilena, quien entrena 6 veces a la semana alrededor de 60 horas o más. Camila quiso calcular la cantidad de metros que nada Crystal aproximadamente en cada sesión. Camila pensó: si la piscina mide 50 metros de largo, en 20 vueltas ella recorre 1.000 metros. Un ejercicio que lo podemos hacer mentalmente prácticamente. Entonces, de esta manera, se presentan las siguientes preguntas: ¿cuántos metros recorre en 200 vueltas, en 2.000 y en 20.000? Y además nos dice que expresemos esto en notación científica. Además, en color verde dice: después de ver la cantidad que nada en metros, decidió transformarlos a kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros obtuvo en cada caso? Y la última pregunta dice: ¿sería mejor expresarlo mediante otro prefijo? Si es afirmativa tu respuesta, ¿qué prefijo utilizarías para expresar cada caso? ¿Qué hacemos? Nuevamente, nuestros datos: 20 vueltas equivalen a 1.000 metros, y ese es el único dato que nos interesa. El saber que la piscina tiene un largo de 50 metros, en este ejercicio no nos sirve. El saber que entrena 60 horas o más no nos sirve.
porque lo que a nosotros nos interesa conocer es cuántos metros recorre en cierta cantidad de vueltas. Estos ejercicios parecerían muy triviales de hacer incluso de manera mental, porque si yo sé que en 20 vueltas hizo 1000 metros, entonces en 200 parecería que lo puedo hacer de manera mental, y de hecho se puede. Pero nosotros tenemos que trabajar de una manera disciplinada, y para eso es necesario que lo hagamos como corresponde. Entonces, para la pregunta A, 20 vueltas equivalen a 1000 metros, multiplicamos por un factor de 10, entonces nos va a quedar 200 vueltas equivalen a 10.000 metros. Entonces, eso si lo expresamos en notación científica va a ser 1 por 10 elevado a 4 metros. No está difícil de operar esto, está súper sencillito este ejercicio, y es por eso que tanto B como C no lo voy a desarrollar ya que se opera de la misma manera. Es solamente cambiar el factor de conversión. En vez de 10 sería 100 para el caso de B, y para el caso de C sería de 1000. Y allí llegaríamos a nuestra respuesta. Ahora, la pregunta D dice, si nosotros transformamos esto a kilómetros, ¿cómo nos quedaría nuestra respuesta? Y esto, como ya lo hemos operado anteriormente, no lo voy a realizar, pero ahí está la respuesta para que ustedes puedan corroborar. Entonces tenemos que, para el caso de A serían 10 kilómetros, en B serían 100 kilómetros, y en el caso de C serían 1000 kilómetros. Y la última pregunta dice, ¿sería mejor expresarlo mediante otro prefijo cada caso? Y de ser así, ¿cuál sería? Si nosotros vemos, según lo que estamos acostumbrados, yo creo que solamente el caso de C sería el más cómodo para entenderlo así de manera más rápida. Y si nos fijamos allí, nos quedaría como respuesta un gigametro. Hablar de 100 kilómetros es una unidad de medida que en nuestra mente sí podemos entender de buena forma, lo podemos entender de manera sencilla sin complicarnos más allá. ¿Podríamos expresarlo mediante otra unidad de medida? Sí, sí podríamos, pero tal vez nos va a complicar debido a que no estamos tan acostumbrados a hablar de esa unidad de medida. Tal vez el gigametro tampoco estamos acostumbrados, pero ya hablar de 1000 kilómetros, yo creo que también nos cuesta asimilar aquella distancia. Entonces eso ya lo podemos transformar a una nueva unidad en nuestra mente y podemos buscar una referencia. ¿Qué cosa mide 1000 kilómetros? Y eso ya asociarlo en nuestra mente como un proceso mental nuevo, que eso equivale a un gigametro. Otra pregunta que está en la guía adjunta es la siguiente. Dice, Juan tarda 6 horas con 15 minutos en llegar desde Concepción a Valdivia. Su amigo Pedro le pregunta cuántos minutos tardará en hacer este recorrido en total. Entonces los datos, tenemos que el tiempo son 6 horas con 15 minutos. Las 6 horas son lo que tenemos que transformar a minutos. Entonces, nuestro factor de conversión nos dice que una hora equivale a 60 minutos. Realizamos esta operación, ya no voy a irme deteniendo como en los casos anteriores, y voy a ir saltando pasos, ya que se opera de la misma manera. Simplificamos, unidades de medida que son iguales, multiplicamos y nos va a quedar 360 minutos. Ahora, como nos estaba preguntando del recorrido en total, tenemos los 360 minutos que equivalen a las 6 horas, pero tenemos que sumarlos con los 15 minutos que nos restaban. Entonces, 360 más 15 minutos equivale a 375 minutos. Algo que es importante es siempre poner la unidad de medida en todo momento. Si de hecho recordamos en el ejercicio que se planteaba de llevar de un año a segundos, en cada parte yo fui poniendo la unidad de minutos, segundos, horas, días, según correspondiera. ¿Por qué motivo? Porque si no lo pongo, yo me voy a confundir al momento de trabajar. Entonces, siempre tenemos que ir poniendo las unidades de medida con la finalidad de que nosotros podamos entender de la mejor manera lo que estamos trabajando. ¿Qué ocurriría si yo llego y pongo números sueltos? No va a significar nada, no va a tener un sentido físico y van a ser solamente números que están dando vuelta. Entonces, respondiendo a la pregunta, por lo tanto, Juan tarda 375 minutos en su recorrido. Otra pregunta decía aquí, Sebastián va al zoológico de Santiago a ver elefantes, porque en el de Concepción no hay. Y se entera que un ejemplar masa 6.000 kilogramos. ¿Cuántos gramos son y cuántos miligramos son? Aquí puede sonar algo raro decir un ejemplar masa en vez de decir pesa, que es lo que estamos acostumbrados. Lo que nosotros debemos tener en claro que la unidad de peso hace referencia a una fuerza.
y no a una unidad de medida de masa. La masa se mide en gramos y kilogramos. Entonces, eso tenemos que diferenciar. Entonces, desarrollamos el ejercicio según ya estábamos acostumbrados. Datos, masa es igual a 6.000 kilogramos. Ponemos allí los valores que tenemos, nuestro factor de conversión, transformamos, multiplicamos y nos va a quedar que 6.000 kilogramos son 6 millones de gramos. Y lo mismo, operamos de la misma manera para la situación de miligramos y nos van a quedar 6.000 millones de miligramos. Si nos damos cuenta, esto no es muy cómodo de trabajar. Y es por eso que existen los prefijos de medida o existe la notación científica con la finalidad de que nosotros podamos simplificar en la forma de hablar o expresar nuestros resultados. Entonces, por lo tanto, un elefante masa 6 millones de gramos, lo que equivale a 6.000 millones de miligramos o 6 toneladas. Imagínense lo fácil que se dice de esa manera. Es simplemente conociendo una manera o una forma de expresar nuestras medidas o nuestros resultados de una manera mucho más amigable. Ya casi terminando la guía se nos presenta una tabla que es bastante sencilla. Dice: Isabel está mirando el registro de su altura a través del tiempo y se dio cuenta que no tenía la unidad de medida. De acuerdo a la edad y la cantidad, ¿cuál unidad crees que posiblemente se usó? A diferencia de la guía, yo cambié aquí este valor, que aquí decía 18 años, y aquí en vez de decir 162, decía 1,60 creo. Entonces, es que para que se puedan dar cuenta de algo que voy a explicar a continuación. Nacimiento, 49. ¿Cuál sería la unidad de medida? Si yo digo 49 metros, no, creo que sería mucho. Centímetros, calza muy bien. Para el caso de 6 meses, 65 centímetros, un año, 70 centímetros, 2 años, 0,82 centímetros, no. Allí ya no calza bien, porque si digo 0,82 centímetros, estoy diciendo que es menos de un centímetro, entonces ahora sí yo podría decir que es 0,82 metros. Y de esta manera yo asocio que es 82 centímetros y no 82 metros, y allí vamos jugando según la unidad de medida. Ahora 1,05 metros, 1,22 metros, 1,42 metros, 1,57 metros, 162 metros. Nuevamente no calza, sino que tendríamos que es operar con la unidad de medida de centímetros para este caso, ya que allí sí condice con una relación que es acorde a lo que allí se presenta. Y ya en la última parte de la guía se presenta la siguiente tabla, en donde se hace referencia a algunas medidas bíblicas o antiguas. El registro precisamente aparece en la Biblia, en donde nosotros podemos entender cómo se hacían algunas mediciones. No voy a detenerme a leer cada uno de estos textos, no los vamos a buscar en profundidad porque yo espero que ustedes lo hubiesen hecho, pero lo que voy a presentar son los resultados. ¿Cuántos palmos menores mide esta hoja de papel que dice que era en la que estaba la guía? Y es aproximadamente 2,16 por 2,88 palmos menores. Siguiente pregunta que allí aparece dice, ¿cuántos palmos hacen un codo o equivalen a un codo? Y es aproximadamente 2 palmos. ¿Cuánto medía el gigante Goliat que aparece en Primera de Samuel 17:4? Son 6 codos y un palmo, lo que equivale aproximadamente a 2,9 o 2,9 metros. Si vemos respecto a los estándares que nosotros tenemos, sobre todo en la sociedad chilena, puede sobrepasarnos fácilmente por 1 metro e incluso más algunas personas. ¿Cuánto medía la cama descrita en Deuteronomio 3:11? Allí dice que era de 9 por 4 codos, lo que equivale aproximadamente a 4 por 1,8 metros, o sea, una cama realmente gigante. ¿Cuán lejos estaba Emaús de Jerusalén? Lo cual aparece en Lucas 24:3. 60 estadios, lo que equivale aproximadamente a 12.000 metros o 12 kilómetros. ¿Cuánto habían remado los discípulos según lo descrito en Juan 6:19?
25 a 30 estadios, o sea, entre 5.000 y 6.000 metros, lo que equivale a 5 o 6 kilómetros. ¿Cuál lejos estaba el Monte de los Olivos de Jerusalén? Un día de reposo, lo que equivale a 900 metros aproximadamente, menos de un kilómetro, o sea, era una distancia no tan lejana. Dice que lo siguiente, un gomer equivale a 5,1 pintas o 3,7 litros. Y pregunta aquí, según lo descrito en Éxodo 16, ¿cuánto maná proveyó Dios diariamente para cada hombre? Un gomer, o sea, aproximadamente 3,7 litros. No era una cantidad menor. ¿Cuánto alimento debía llevar David a sus hermanos? Una efa, lo cual equivalía a 10 gomer, o en nuestras palabras sería 37 litros. ¿Cuántos litros contenía cada tinaja en Juan 2:6? Eran de 2 a 3 cántaros, lo que equivale a 68 a 102 litros aproximadamente. Y si eso lo llevamos a la unidad de medida de galones, es entre 18 a 27 galones. ¿Cuánto hombre se necesitaba para llevar el rey Salomón todo este oro? Todo el oro que aparecía en Primera de Reyes 10, necesitaba 120 hombres, ya que cada hombre podía llevar un talento, y como teníamos que eran 120 talentos, entonces necesitaba 120 hombres. Con esto dejamos revisada completamente la guía que está adjunta, tal como mencioné. Si hay algún error también en la presentación que acabo de mostrar, lo voy a corregir al momento de subir en condiciones óptimas. Chiquillos, eso sería todo por hoy. Espero que hubiesen aprendido de la mejor manera posible los conceptos que estamos abordando. Sin duda es bastante lo que hemos revisado. Si les queda alguna duda, no olviden también de que estoy a completa disposición mediante la plataforma para poder conversar y aclarar cada una de ellas. Y eso sería todo.